Y el día de hoy voy a predicar, si el Señor me lo permite, lo que yo creo que es el último mensaje de esta serie, que se llama Implorando el favor de Dios. Y vamos a leer en Daniel 9:13. Quiero ser obediente con el Señor y traer este mensaje que Él ha puesto en mi corazón, porque tengo un peso en mi corazón por decirte que Dios ha estado alineando con los mensajes que nos ha traído nuestro corazón para que pueda alinearse con el de Él. Así que en obediencia voy a predicar esta palabra, Daniel 9, y solamente vamos a leer el 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, sabemos que tú ya has preparado los corazones, Señor, que tú ya has estado tratando con nosotros estas últimas semanas y que tú has sembrado una semilla y que tú tienes un propósito con la palabra que tú vas a darnos el día de hoy. Confiamos en ti y sabemos, Señor, que tu palabra da a luz salvación, que es por lo que estamos aquí. Encomendamos este tiempo, encomendamos a ti nuestra mente, nuestro corazón, y te pedimos, Señor, que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, se pueden sentar. El capítulo 9 de Daniel comienza dándonos el tiempo cronológico en lo que sucedió esta revelación que Daniel tuvo. Pero esta revelación que Daniel tiene es diferente a las otras, porque no era una revelación del futuro, ni tampoco era una revelación de un sueño suyo. Y comienza Daniel el capítulo 9 diciéndonos: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel nos está diciendo, en este año específico, habían pasado años desde que Daniel había llegado a Babilonia. Recordamos que comenzó sirviéndole a Nabucodonosor. Y nos dice, este fue en el tiempo del rey Darío. Y nos hace saber que de repente miró atentamente los libros del profeta Jeremías y vio algo diferente. Sabemos que Dios es un Dios de tiempos. Y yo creo que Daniel ya había leído el libro de la profecía de Jeremías. Pero nos dice que ese día fue algo diferente. Que él empezó a ver este libro atentamente y puso su mirada en él y recibió entendimiento. Recibió la sabiduría. Recibió revelación, que es algo que solo sucede por medio del Espíritu Santo. Y Daniel nos relata que en ese año él descubre algo que quizás ya sabía antes. ¿Alguna vez Dios ha hablado a tu vida algo que no es nuevo? Que quizás tú ya sabías, o que quizás tú hacías broma con eso, pero en el momento que Dios te lo muestra y te muestra que a Él no le agrada, viene sobre de ti lo que la palabra llama el redarguir de tu corazón. Algo comienza a cambiar y tú dices, es que esto no es nuevo, yo ya sabía, pero ha hecho algo diferente. Y Daniel trata de transmitirnos
cuando Dios mandó al profeta Jeremías. El mundo, el día de hoy, podemos coincidir que se está moviendo lo mismo que estaba en ese tiempo. Y Dios había enviado al profeta Jeremías a darles una palabra de advertencia. Y dice que habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo: el Señor me envió a profetizar contra su casa. ¡Qué palabra tan fuerte! De Jeremías tener la encomienda de Dios de no llevar un mensaje de bendición, sino un mensaje de juicio. Dice: a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que han oído. Y mientras está dándoles esta profecía y diciéndoles que Dios le mandó a hacer eso, les hace un llamado y les dice: mejoren ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz del Señor vuestro Dios. Jeremías, en medio de darles una palabra de juicio, de decirles: el Señor nos va a entregar en manos de Babilonia a causa del pecado, pero cambien sus caminos, cambien vuestras obras, porque el Señor se arrepentirá del mal que ha hablado contra vosotros. Jeremías les estaba diciendo: si ustedes pueden reconocer que han ofendido a Dios con sus obras, que hay tanto pecado aquí en medio de nosotros, que hay tanta idolatría, tanta mentira, tantas envidias, y dice: cambien sus caminos, porque el plan de Dios, lo que Él prefiere hacer es extendernos su misericordia, es darnos su perdón, que Él puede arrepentirse de este mal. ¡Qué promesa! ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando un problema, no quisiéramos escuchar esas palabras? Que alguien nos diga: ora a Dios y pídele perdón por tus obras. Él puede arrepentirse del mal que estás pasando. Y Jeremías les da esta palabra, pero también les dice: en cuanto a mí, ustedes pueden hacer conmigo lo que quieran. De sobra está decirte que lo que ellos querían hacer era matarlo, era exterminarlo, porque no querían escuchar. Y bíblicamente la palabra nos muestra que es cuando Dios trae a nuestras vidas reprensión, que nuestro corazón se endurece cuando hay soberbia, cuando hay orgullo. Y Jeremías predicó y predicó y predicó y predicó, y el pueblo se rehusó a escuchar la advertencia de Dios. Él les anunció la devastación que venía. Él les anunció que la copa de la ira de Dios venía contra ellos, que ya Dios tenía una copa de ira preparada para ese tiempo. Pero por más que predicó, no logró ver que se convirtieran, porque su mensaje de él era desagradable, porque cada quien vivía según su camino, cada quien vivía según la cultura, como estaba todo afuera, y nadie quería escuchar que necesitaban arrepentirse. A causa de ese mensaje que Dios le dio tan difícil, esa tarea, dice la palabra que fue sometido a gran hostilidad, a la ridiculez, a castigos, a
azotes de gobernantes y del mismo pueblo. Le hicieron echar a una cisterna de lodo. Era considerado un traidor porque cuando el rey Nabucodonosor estaba llegando, todos estaban armándose de armas y Jeremías les decía: no, es tarde, no pueden pelear, ríndanse a Nabucodonosor. Y le tomaban por traidor porque él estaba sugiriendo que se entregaran. No podían entender que el modo de salvación de Dios para preservar su vida era que se entregaran. Querían salir a pelear. Jeremías sabía que no era con espada, que no era con ejército, que era con su espíritu que se ganan las batallas. Y él les insistía y les decía: no salgan a pelear, ya es tarde. Vamos a beber de la copa de la ira de Dios. Jeremías le aconsejó esto al rey y el rey no escuchó. Armó un ejército y salió contra Nabucodonosor y Dios lo entregó en su mano. Y fue tomado cautivo. Y murieron muchos. Y es una historia tan triste, porque dice de la palabra que cuando los conquistadores llegaron a Jerusalén, tomaban a los niños y los estrellaban contra las piedras. Jeremías no logró que se convirtieran. Fue rechazado, fue odiado, fue golpeado, fue puesto en la cárcel y acusado de traidor. Jeremías tenía amor para este pueblo, porque Jeremías, en lugar de odiarlos por todo lo que le hacían, lloraba por ellos. Lloraba por lo que veía que iba a venir y no se preocupaba por lo que le estaban haciendo, por lo que estaban diciendo de él, sino que él se preocupaba por lo que veía venir, por lo que él veía que iba a sucederles a todos ellos. Qué difícil para él. Fue muy difícil para él, tanto que en un momento él le dice a Dios: ya no puedo continuar con este asunto porque me está destrozando. Yo no puedo con esta tarea que tú me has dado porque no escuchan, porque me castigan cada que hablo lo que tú me mandaste hablar. Pero cada que él se rehusaba también decía: pero había un fuego en mí que me hacía predicar su palabra. Y llegó la destrucción que Jeremías les predicó por 40 años. 40 años. Jeremías fue un profeta muy sufrido. Estuvo predicando así como Noé mientras hacía el arca, y a la misma vez predicando: arrepiéntanse, Dios va a destruir el mundo, arrepiéntanse, pero nadie le escuchaba. Y Jeremías está allí predicando y predicando y predicando y no escuchan. Y cuando entra Nabucodonosor, dice la palabra que un grupo de ellos pensaron huir de Nabucodonosor. Entre ellos ayudan, o más bien obligan a Jeremías a huir con ellos. Y se lo llevan a Egipto. Qué interesante es ese lugar, porque Egipto es el lugar de donde Dios los había sacado. Y ellos, huyendo del enemigo a causa de su desobediencia, terminan regresando al sitio de donde Dios los había sacado. Y la verdad es que muchas veces esos somos nosotros, que no obedecemos al Señor, y cuando nos encontramos en un problema, la única salida que encontramos es regresar al pasado. Es ese lugar donde ya conocimos, donde nos sentimos familiarizados. Era tanta la dureza del corazón de este pueblo que hay otro profeta del
libro de Jeremías. Dice la palabra que Dios levanta a un profeta llamado Urías. Y que este profeta se levanta y comienza a declarar la misma palabra que Dios le había dado a Jeremías. Y podemos ver en esta historia el por qué debemos valorar el valor de estos profetas para predicar, porque algunos sí los mataban. Dice la palabra que a este Urías, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a la palabra que Dios le había dado a Jeremías. Dice, lo sacaron y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada. A veces leemos la palabra y vemos todo lo que hizo un profeta de Dios y decimos, es que Dios iba con él. Es que no tenía miedo porque Dios iba con él. Mas sin embargo podemos ver, había otro profeta de Dios allí, al cual sí le quitaron la vida. Lo mataron a espada. Y Jeremías está predicando en medio de ese tiempo donde también le toca ver lo que hacen con los otros profetas. Y aún así entrega su espíritu a Dios y hace lo que Dios le mandó hacer. Daniel ve en los libros esta historia. Y ese día en particular, Dios toca su corazón y le guía a leer la historia de cómo Dios les había mandado a este profeta. Porque Daniel estaba en Babilonia, era de los cautivos. Pero Daniel era un joven cuando él llegó ahí. Y si Jeremías estuvo predicando por 40 años aproximadamente, entonces Jeremías ya había predicado por 20 años antes de que este joven naciera. Aleluya. Y tristemente ese es nuestro problema, que a veces Dios nos ha predicado lo mismo por meses, por años, y pensamos nada va a pasar, porque nada ha pasado. Pero Daniel está mirando la desolación de Judá. Y está viendo algo que ya sabía de una manera diferente. Y tiene un peso diferente en su vida en ese día. Porque Daniel cae a cuenta de algo. Que la desolación de su pueblo no tenía mucho que ver con Nabucodonosor, pero sí con su propio pecado. Con su desobediencia. Qué difícil es cuando tienes una situación y quizás has estado juzgando o culpando a los demás de tu problema, pero llega un momento que Dios te muestra que no es el enemigo, que fuiste tú, que fue tu desobediencia, que fueron tus decisiones las que te llevaron a la desolación que te encuentras en ese momento. Su palabra nos lo dice. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo creé al destructor para destruir. Dios nos habla en su palabra de una manera y de otra y nos hace ver que si el Señor no cuida tu casa, de en vano la velas. Y Daniel está allí en ese momento donde cae a cuenta y algo sucede dentro de él y tiene una revelación y se da cuenta y dice, claro, se nos predicó por 40 años. Nos enviaste profetas, nos llamaste a arrepentirnos y no logramos llegar a ese lugar. Y ahora yo soy la generación que tiene que vivir en cautividad. Porque nuestros padres no se arrepintieron. Dice
decisión de hacer algo que no había hecho desde que llegué a Babilonia. Dice, ese día volví mi rostro a Dios. Qué interesante. Aquel profeta que le dice a Nabucodonosor, redime tu pecado, mira tu rostro al cielo. Ahora es él el que está en posición de pecador. Aquel profeta que había dado palabra de arrepentimiento, ahora se encuentra dándose cuenta que su pueblo había pecado grandemente. Y nos dice Daniel, y oré al Señor mi Dios e hice confesión. Qué importante es la confesión. Y no a otra persona, como se nos ha enseñado, sino la confesión directamente a Dios. Daniel dice, oré después de que afligí mi rostro, después de que busqué su presencia, hice confesión a Dios. Aleluya. Y en su confesión, él clamando le dice, Señor, Dios grande, Dios temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Amén, gloria a Dios. Hemos pecado. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto tiempo le tomó a Daniel tener esa revelación de que Dios les había avisado tantas veces? Que Dios les había dado la promesa de que si se arrepentían y le buscaban, Él también se arrepentiría de esa copa. Pero Daniel se confiesa con Dios y le dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, apartados de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Pareciera que repite la misma oración, haciéndole saber a Dios, Señor, yo tomo responsabilidad porque se nos enseñó la palabra, porque se nos predicó, porque tengo conocimiento del bien y del mal, porque yo sé que tú le diste los mandamientos a Moisés, pero hemos dejado tus mandamientos, hemos dejado tus ordenanzas. ¿Qué sucede en tu vida cuando te das cuenta que el enemigo no es ajeno, sino que eres tú? Que tú has sido tu propio enemigo, que tú has cerrado tus oídos al consejo de Dios, al llamado. Daniel prosigue con su oración y le dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Con todo su corazón abierto, Daniel le dice a Dios, sí, se nos predicó. Teníamos predicadores, teníamos profetas que nos estaban diciendo lo que vendría si nos apartábamos de la ley de Moisés. Y no escuchamos. Que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Daniel le dice, Señor, es que me doy cuenta que se nos predicó la palabra, que los reyes, que significan los líderes, la rechazaron. Sus hijos, los príncipes, la rechazaron. Nuestros padres, los que tenían que guiarnos en el camino de verdad, la rechazaron. El mundo entero, la tierra entera, la rechazó. Amén, aleluya. Y después de que Daniel confiesa sus pecados, invoca la misericordia de Dios. Le dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión.
la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá. Daniel llama a Dios justo, pero una vez más reconoce su estado mental, emocional, espiritual, y le dice a Dios: mientras en ti hay tanta justicia, en mí hay confusión. En el pecado que tenemos hay confusión. Estamos faltos de entendimiento, faltos de revelación, faltos de claridad. Estamos hoy todos en vergüenza a causa de no oír tu palabra. Qué palabras tan fuertes, porque de verdad que describen el mundo del día de hoy. Que estamos, nosotros también podemos decir: Señor, tenemos vergüenza. Tenemos vergüenza de nuestros actos, o de los actos de nuestros hijos, o de los actos de nuestra familia. Que también nosotros podemos decir a Dios: nos hemos apartado tanto de tu camino que lo único que hay es vergüenza y desolación. Y le vuelve a repetir la oración y le dice: Señor, nuestra es la confusión de rostro. Está diciendo a Dios: estamos aturdidos, estamos confundidos. Y quizás para nosotros nos da trabajo entender lo que estaba hablando Daniel. Pero si tú le preguntas a una persona que está batallando con alcoholismo o con drogadicción, que todavía vive en cautiverio, puede decirte: tengo tremenda confusión, no puedo ver con claridad, no entiendo qué es lo que tengo que hacer para poder encontrar mi libertad. Y Daniel estaba hablándonos desde el punto de cautiverio. Estaba diciéndole a Dios cómo se sentía en ese momento y cómo veía él al resto del pueblo. Cómo estaba su corazón. Y le dice: nos hemos apartado de ti de tal forma. No obedecimos la palabra que le diste a Moisés. Y como consecuencia, todo lo que dice tu palabra, todo lo que profetizaste, ha venido sobre nosotros. Y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios. Quizás es la primera vez que Daniel, en todo el tiempo de cautiverio, se da cuenta que estaban viviendo las consecuencias de la desobediencia. Y en ese momento él le dice a Dios: no hemos implorado tu favor, a pesar de todo lo que hemos vivido. Aún no nos hemos arrepentido. Aún no hemos buscado tu rostro. No hemos implorado tu favor. No nos hemos convertido de nuestras maldades. Y le hace un llamado a Dios, implorándole. Le dice: Señor, tú sacaste tu pueblo de Egipto con mano poderosa. Y cuando estábamos en la tierra que fluye leche y miel, cuando teníamos todas las promesas que tú nos habías prometido, nos pervertimos. Nos engrandecimos contra ti y pensamos que no te necesitábamos. Y es triste saber que esa es una condición a la cual todos estamos expuestos a caer. Porque Dios viene y cambia nuestra vida y nos saca de ese lugar de esclavitud. Pero cuando estamos en su casa, cuando todas las cosas nos están yendo bien, cuando no nos van bien, sabemos ayunar, sabemos orar, sabemos pedirle. Pero cuando todo está bien, nos
alejamos. Y Daniel reconoce y confiesa ese pecado y le dice a Dios: no valoramos la tierra que tú nos diste. Tú nos sacaste de la esclavitud, nos liberaste de la opresión del enemigo, y cuando venimos aquí endurecimos nuestro corazón contra ti. Y le pide misericordia conforme a su justicia. Le ruega a Dios y le dice: apártese tu ira y tu furor sobre tu ciudad, porque aquí tienes una ciudad que invoca tu nombre. Daniel le recuerda a Dios lo que Dios ya sabía, pero estaba haciendo él algo que ella sabía que Dios hace. Porque cuando él le da a Nabucodonosor la profecía y le dice: vas a pasar 7 tiempos siendo humillado hasta que tú mires al cielo. Pero ahora es Daniel el que se encuentra en ese momento donde dice: no hemos mirado al cielo. A pesar de toda la opresión, seguimos todavía enorgullecidos en nuestro corazón. No hemos reconocido nuestros pecados, los pecados de nuestros hijos, de nuestra familia. Daniel reconoce que el rey de Babilonia no era la causa de su opresión. Daniel cae a cuenta que estaban allí porque fallaron en arrepentirse. Me pregunto si en ese momento Daniel habrá pensado: ¿cómo no me di cuenta mientras aún podía arrepentirme? Porque era lo que Dios estaba buscando de ellos. Y en ese momento él toma responsabilidad. Qué importante es el tomar responsabilidad en medio de un problema. El tomar responsabilidad de las consecuencias. Porque a veces quizás nosotros en medio de la desobediencia estamos viviendo las consecuencias de lo que hicimos, pero no tomamos responsabilidad. A veces decimos: no sé por qué estoy pasando por lo que estoy pasando. No nos damos cuenta que nuestras decisiones nos han llevado a ciertos lugares. Y es algo difícil el tener que aceptar eso. ¿Alguna vez has tenido ese momento donde Dios te muestra algo de ti que tú ya sabías? Mas sin embargo, en ese momento que Dios te lo muestra, te aflige tu corazón. En el momento que Dios te lo revela, tú puedes decir: es que no es nuevo, yo ya lo sabía, pero lo ignoré, lo dejé pasar, porque me divertía, o porque pensé que Dios me iba a predicar otros 40 años, que yo iba a tener tiempo para divertirme, que yo iba a tener tiempo para disfrutar lo que estaba haciendo y que iba a tener tiempo de arrepentirme. Es difícil el tener que reconocer, y no porque sea difícil reconocer, sino porque cuando de verdad Dios redarguye tu corazón, sientes un dolor en tu corazón por tus obras. Sientes vergüenza con Dios y no encuentras qué hacer. El salmista David nos lo revela de su forma como él lo podía explicar y nos dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. David le está diciendo a Dios: yo te daría cualquier sacrificio, cualquier cosa, oro, plata, lo que fuera. Porque cuando Dios se revela a nuestra vida en un área de nosotros, es duro,
los pecados de su pueblo y al decirle a Dios, no puedo creer que en todo este tiempo no nos hemos arrepentido, no nos hemos reunido a orar y a implorar tu perdón. No hemos buscado de ti. A veces es necesario el confesarle a Dios nuestras ofensas, el poderle decir a Dios, Señor, mis finanzas no están donde deben de estar por falta de administración. No he sido un buen mayordomo de lo que me has dado. Necesitamos poder decirle a Dios, Señor, perdóname. Perdóname por no saber liderar mi casa de la forma que debía haber liderado. Por no haber educado a mis hijos de la forma que debía haberlos educado. El poder decirle a Dios, Señor, he cometido muchos errores como padre. Y hoy estoy viviendo las consecuencias. Me faltó sabiduría, me faltó el venir a buscar tu presencia. Me faltó el darle prioridad a tus cosas. Es necesario llegar a esa confesión como Daniel. Poder decirle a Dios, Señor, no debí adulterar. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y hoy estoy pagando las consecuencias en mi matrimonio. El poder decirle a Dios nuestros pecados de la forma que se llaman. El poder decirle, tomo responsabilidad de mis acciones y entiendo que estoy en esta situación porque yo no te honré, porque yo no honré tu palabra. El poder decirle a Dios, yo debí buscar de ti, yo debí dejar a un lado mi orgullo, yo debí haber pedido perdón. ¿Cuántas veces evitamos pedir perdón a nuestra familia? Y tenemos hogares rotos, relaciones rotas, porque no podemos humillar nuestra soberbia. Pero Daniel está allí en ese lugar donde él entiende, este es mi momento de confesarle a Dios mis errores, las cosas que yo sé que yo he hecho para contribuir a mi situación. Daniel tenía para excusarse, era un adolescente. A él no le habían predicado 40 años, mas sin embargo toma la responsabilidad completa del asunto. Toma responsabilidad por los reyes, por los príncipes, por sus padres y le dice a Dios, nos apartamos de tu camino. Y es triste ver que a veces aún viviendo en la consecuencia de nuestros errores, ni así volteamos nuestro corazón a Dios. ¿Cuánto tiempo tenían en Babilonia? Y fue durante el reinado del rey Darío que Daniel cae a cuenta que nunca hemos confesado nuestro pecado. Nunca hemos venido a buscar tu rostro. Nunca hemos aceptado responsabilidad por cómo está nuestra vida el día de hoy. Pero Daniel llegó allí a ese lugar donde quizás se dijo a sí mismo, yo voy a pedir perdón. Puedo culpar a mis padres, puedo culpar al rey, puedo culpar a los predicadores, pero la verdad es que yo quiero pedir perdón, porque yo quiero ser restaurado. Y Daniel clama a Dios y le dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración. Oye la oración de tu siervo y haz que tu rostro resplandezca nuevamente sobre tu santuario. Qué bonita oración. Pedirle a Dios
que resplandezca su rostro sobre su casa, sobre su santuario, que cambie nuestro corazón y nos traiga hacia Él. Le llama a Dios a inclinar su oído y le dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye nuestra oración. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Amén, aleluya. Daniel le dice en esa oración a Dios algo muy poderoso, porque le dice: no elevamos nuestros ruegos a ti confiando en nuestras justicias, sino en tu misericordia. Daniel estaba diciéndole a Dios: no vengo a orar porque creo que merezco, no vengo a orar porque creo que soy justo, vengo a orar porque sé que tú eres misericordioso, porque yo confío en tu misericordia. Y le hace a Dios una oración muy repetitiva. Y en esta oración repetitiva se puede escuchar su dolor. Le dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Me llama mucho la atención la oración de Daniel, porque se repiten mucho las mismas palabras. Y toca mi corazón, porque yo creo que todos hemos estado en ese lugar donde no tenemos nada nuevo que decirle a Dios, que alargamos y alargamos la oración, pero la verdad es que es el mismo ruego, que es la misma insistencia. Y Daniel le repite, le dice: mira, aquí tienes un pueblo invocando tu nombre, hazlo por amor a ti, hazlo por amor a esta ciudad, hazlo por amor a tu pueblo, pero está repitiendo lo mismo. Y me di cuenta que no somos los únicos que venimos a Dios sin saber cómo orar, sin saber qué nuevo decirle, que quizás repetimos lo que ya le habíamos dicho, pero había dolor en el corazón de Daniel, implorándole a Dios el perdón. ¿Cómo entonces debemos nosotros de vivir nuestra vida? ¿Qué era aquello que Dios le estaba diciendo a ese pueblo que tenían que parar de hacer? ¿Qué fue aquello tan grave que estaban haciendo para que Dios levantara a Nabucodonosor y le llamó su siervo? Dijo: los voy a entregar a manos de Nabucodonosor, mi siervo, haciéndole saber: Él está trabajando para mí. Yo le he encomendado la triste tarea de hacerles beber la copa de mi ira. ¿Qué era lo que estaban haciendo? ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que hemos sido llamados a hacer y a dejar de hacer. Dice su palabra. El apóstol Pablo nos decía: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios.
Su palabra dice que no todo el que me diga Señor, Señor, va a ser salvo. Que nos llama a arrepentirnos. Que así como Dios mandó al profeta Jeremías, hoy en día nos sigue hablando por medio de sus profetas. Cuando Jesús está contando la historia de Lázaro, dice que el hombre rico le dice, manda a alguien a decirle a mi familia que el infierno sí existe. Y le dice no. Abraham le dice no. A Moisés y a sus profetas tienen que a ellos oigan. Todos tenemos a la mano los profetas de Dios. Se escribió la palabra y su palabra no pasa. Es viva y es eficaz y tiene poder para redarguir y para cambiar y para restaurar y para hacer algo nuevo. Esas eran las obras que se estaban viendo en ese tiempo y tristemente estas son las obras que se ven el día de hoy. Santiago nos dice, ¿cuál entonces es la religión pura y sin mancha delante del Padre? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Nos está hablando de que vamos a vivir en un mundo que adultera, que miente, que fornica, que roba, que manipula, que emborracha, que juzga, que practica la homosexualidad. Tenemos literal la bandera puesta en la ciudad. Estamos viviendo un tiempo muy peligroso y creo firmemente que Dios nos está llamando por medio del profeta Jeremías otra vez y de su Espíritu Santo a arrepentirnos. Y el problema con la cultura en la que vivimos es que nos hemos familiarizado. Nos hemos familiarizado que todo se ve normal. Por ejemplo, es tan normal el consumir alcohol que tú tienes que explicar por qué tú no quieres beber. Porque lo normal es el consumirlo. El profeta Jeremías estaba hablándoles de un juicio que venía. Y nosotros sabemos en su palabra que viene un juicio. Que Cristo va a regresar por una iglesia pura y sin mancha. Que vamos a tener el juicio de Dios. Que viene el anticristo. Que viene la bestia a reinar sobre la tierra. Aquel rey Nabucodonosor que nos hablaba el profeta Jeremías, ahora viene más fuerte. Ahora viene en forma de la bestia. Y yo creo que Dios nos está llamando. Yo siento una carga en mi corazón de darte este mensaje y decirte que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Yo quiero ser obediente con Dios.